Hola profesor, nosotros como grupo hemos decidido hablar sobre Brasil. Bueno, los integrantes son quien habla Matías Parra, el segundo en hablar va a ser Matías Bravo y el tercero Eduardo Cáceres Vergara. Bueno, Brasil es uno de los países más grandes de América y también es el quinto más grande del mundo. Es una nación muy interesante ya que tiene eh, una población muy grande, tiene un país turístico, también tiene una de las iglesias más grandes. También hablaremos de los deportes y ahondaremos más en estos temas más adelante. Bueno, la colonización. En un principio, Brasil no era un gran pueblo o una gran civilización, sino que tenía un gran número de tribus dispersas en el enorme territorio amazónico. Era un territorio verde y también era muy fértil. La gran variedad de tribus eran pacíficas entre sí, por lo que no favorecía la competitividad entre estas en relación a otras partes del mundo, por lo que su desarrollo era lento y a consecuencia de esto, a la llegada de los europeos aún no habían desarrollado eh, el metal. En 1533, a la llegada de los portugueses, al mando de Pedro Álvarez Cabral, se asentaron en la costa de Brasil, para posteriormente dividir el territorio en 15 capitanías generales. Años más tarde, Portugal adopta una postura agresiva y expansionista, donde entran en juego los bandeirantes. Los bandeirantes eran exploradores y cazafortunas que llevaron expediciones más allá de las fronteras con España. Cuando los españoles se dieron cuenta, Portugal ya tenía numerosos fuertes de batalla en su territorio. España, para frenar la expansión de Portugal, decidió crear el Virreinato de la Plata, pero ya era muy tarde, pues Portugal ya controlaba gran parte del territorio de lo que hoy en día es Brasil. En el siglo XVI, las potencias colonizadoras trabajaron con los recursos de lo que hoy es Latinoamérica. En Brasil estos recursos eran enviados desde las colonias a la metrópolis portuguesa. Estos eran principalmente la madera, la cual se utilizaba para construir navíos, y el palo Brasil, que era un árbol cuya madera era de un color rojizo que servía para colorear las vestimentas de aquel entonces. Y de aquí sale el nombre de esta nación. Más adelante, y debido al mestizaje y también por enfermedades que iban afectando a la población, los colonizadores empezaron a quedar cortos de mano de obra, por lo que a consecuencia de esto, nace el denominado comercio triangular. Bueno, la ruta triangular o comercio triangular de esclavos. En esa época se estableció un circuito comercial en el área atlántica que vinculaba las producciones de materias primas americanas con las producciones de manufacturas europeas y provisión de esclavos capturados en África. A partir de la explotación ultramarina europea y el descubrimiento y la conquista de América, participaron de este sistema Portugal, España en un primer momento y después, a partir del siglo XVI, Holanda, Inglaterra y Francia. Con variaciones a lo largo del tiempo, esta estructura global de comercio dominó la economía mundial desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Bueno, los continentes que abarca son Europa, América y África. Desde Europa, los estados que competían entre sí por el control de los mercados ultramarinos eran el Imperio Español, Portugal, Países Bajos, Inglaterra y Francia. América. La mayor parte de los territorios estaban en manos de las coronas española y portuguesa, pero habían enclaves holandeses en la costa del Brasil y el Caribe, franceses en el Caribe y en la costa de América del Norte, e ingleses en América del Norte. En África, los territorios más afectados por este comercio fueron los del sector occidental. Bueno, los productos que se intercambiaban a través de las explotaciones, mano de europeos con mano de obra indígena y esclava procedente de África, América proveía a Europa principalmente de metales preciosos, azúcar, maderas tropicales, cochinilla, índigo, cacao y tabaco. Desde Europa, especialmente desde las producciones manufactureras del norte, se enviaban textiles y otros productos manufacturados que se intercambiaban por esclavos en África y servían para satisfacer las necesidades de la población.
especialmente población europea de América, donde se intercambiaban por los metales preciosos y las materias primas. En la costa atlántica de África, primero compañías portuguesas y a partir del siglo XVIII holandeses e ingleses traficaban con los esclavos. Estos eran atrapados en el interior del continente por grupos que se ubicaban sobre la costa atlántica. En América eran vendidos como mano de obra para el trabajo en las minas y las haciendas. A consecuencia de esto, hoy en día Brasil tiene diversos grupos étnicos, ya sea europeos, indígenas, africanos y en menor medida asiáticos. Hola, mi nombre es Matías Bravo y en esta presentación vamos a hablar sobre los datos generales de Brasil, que en primer lugar su idioma oficial es el portugués. Brasil tiene una población de alrededor de 214 millones de personas. La capital de Brasil es Brasilia. Su superficie es de 8.516 millones de kilómetros cuadrados. Limita con todos los países de América del Sur, excepto Chile y Ecuador. Y su moneda oficial es el real. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre la samba. La samba fue introducida por los esclavos que venían desde África, más específicamente desde Angola. Pero fue gracias a la fusión de distintos tipos de música que llegó a ser la música nacional del país. A principios del siglo XX, la samba empezó a escucharse fuertemente en Río de Janeiro, ya que antes solamente se escuchaba en Bahía, porque ahí era donde se encontraban el mayor número de africanos esclavos. Pero cuando llegó a Río de Janeiro comenzó a perfeccionarse y se convirtió en un género musical. En los años 30 empezó a organizarse en las escuelas de samba y uno de sus grandes objetivos fue integrarse al desfile del carnaval de la ciudad. Gracias a que era la música del momento, el presidente decidió hacer que se difundiera a nivel nacional. La samba adoptó diferentes tipos de ritmo a medida que se iba expandiendo en todo el territorio brasileño. Y así fue creándose novedosos estilos. Uno de los primeros estilos fue la bossa nova, que en sus comienzos era una alternativa musical creada por los inmigrantes europeos de clase media. Pero a mediados del siglo XX este estilo comenzó a ganar una enorme popularidad y emigró a Norteamérica. En la década de los 60 se expandió mucho la bossa nova y surgió de las favelas con una tendencia política de izquierda. En cambio, en los años 80 la samba tuvo un decaimiento debido al rock y a la música disco. Pero entonces fue necesario una revolución que tuviera con el objetivo de renovar, que pudiera ser un nuevo estilo musical. Y allí se denominó el estilo pagode, que surgió entre las clases desposeídas de Río de Janeiro. Ahora, las vestimentas típicas de las bailarinas de samba durante los desfiles de carnaval, las bailarinas llevaban trajes pequeños que generalmente eran de 2 piezas, que era un bikini adornado con piedras, flecos y lentejuelas. El traje de las bailarinas se complementaba con 2 accesorios fundamentales, que era el casco y que iba adornado con plumas de colores, y los tacones que superaban los 10 centímetros de alto, ornamentados que iban con juego con el vestuario. Para agregar mucha más espectacularidad, muchas bailarinas llevaban plumas en las espaldas como si fuesen grandes alas de colores. Los trajes también se complementaban con brazaletes, tobilleras y cinturones. El brillo y la provocación, el color y la majestuosidad son el rasgo característico de estos trajes. Las escuelas de samba también ponían mucho énfasis en la presentación de los vestuarios de estos para arrasar en los concursos de los carnavales.
En cuanto al vestuario, para los hombres las opciones son muchas. Por lo general llevaban ellos el torso desnudo con pantalones frescos. Otros acompañan la temática de escuelas de samba y lucen taparrabos étnicos con brillos y plumas. También se utilizaban trajes más convencionales, con camisas y pantalones similares a los de los estilos tropicales, como la salsa y el merengue. Bueno, y para finalizar, una de las canciones más famosas brasileñas de todos esos tiempos fue la Acuarela do Brasil, que en español sería Acuarela de Brasil, que fue una samba compuesta por Ari Barroso en 1939. Esta canción no solo se considera un himno de la samba, sino que también una de las piezas más representativas de este estilo musical. Hola, buenas, mi nombre es Eduardo Cáceres y hoy les hablaré 3 temas muy relevantes de Brasil, tanto así como la religión, el fútbol, para terminar con las relaciones bilaterales que existen con nuestro país. Para comenzar hablando de las religiones, el año 2010, luego de un censo, se dice que cerca del 65% de la población pertenece a la religión católica y lo sigue con un 22% el protestantismo. Estas religiones son muy importantes para fiestas y festividades. Para continuar hablando de esto, la educación, luego de un estudio de la Asociación Nacional de Educación Católica, se dice que existen cerca de 2.000 colegios y 130 universidades donde se imparte la educación católica, que en números sería cerca de 2,5 millones de estudiantes. Para terminar el tema de la religión católica, existe la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida, que está ubicada en el estado de Sao Paulo, que es la segunda iglesia más grande del mundo y que solo está después de la que se ubica en el Vaticano, que es la Basílica de San Pedro. A continuación, les dejaremos un video donde se muestra un poco de la historia de la basílica que se encuentra en Aparecida. La ciudad de Aparecida del Norte en Sao Paulo, Brasil, es conocida como el santuario mariano nacional más importante, al que acuden peregrinos de todos los países. Aquí es donde se encuentra la Basílica de la Inmaculada Concepción, la segunda más grande del mundo, de Nuestra Señora de Aparecida, la santa patrona de Brasil. La historia cuenta que unos pescadores que acostumbraban pescar en el río Paraiba en el año 1717 descubren una estatua sin cabeza. Al lanzar la red de nuevo al mar, sacan la cabeza y se dan cuenta que es la de una virgen negra, de terracota, o sea arcilla que después de modelada es cocinada en un horno apropiado. Mide aproximadamente 40 centímetros de altura. La leyenda dice que una vez que sacaron el cuerpo y la cabeza, la silueta endeble de la Virgen Aparecida se volvió extremadamente pesada y ya no pudieron llevársela para ningún lado. Lo que caracteriza su estilo es la forma sonriente de los labios, el mentón encajado y de hoyuelo, flores en sus cabellos, un broche con 3 perlas en la cabeza y el porte hacia atrás. Los detalles de la Virgen hicieron concluir a los peritos que fue una estatua hecha por el monje benedictino Fray Agostinho de Jesús alrededor del siglo XVII. Nuestra Señora de Aparecida es, entre otros, el sitio de peregrinación de los trabajadores que tiene lugar cada año el 7 de septiembre, día de la fiesta nacional. Querida Madre Nuestra Señora Aparecida, tú que nos amas y nos guías todos los días, tú que eres la más bella de las madres, a quien amo con todo mi corazón, te pido una vez más que me ayudes a alcanzar una gracia. Sé que me ayudarás y sé que siempre me acompañarás hasta la hora de mi muerte.
Para continuar, les hablaré del protestantismo, que fue traído por los holandeses entre los años 1624 y 1625. A pesar de que es la segunda religión más grande, con un 22%, como les mencionaba anteriormente, es la que más crece en Brasil. Yo creo que más que nada donde se divide en varias ramas. Algunas de estas es pentecostales, adventistas, metodistas, bautistas, entre otras. También existen grupos muy grandes, sobre todo las asambleas de Dios, que son de denominaciones pentecostales con más de 12 millones de seguidores. Terminando este tema, pasamos al fútbol. Brasil es multicampeón del mundo, con 5 veces campeón y 2 veces subcampeón. Brasil nunca se ha perdido un mundial. Incluso ya se encuentra clasificado para el Mundial de Qatar de este año y clasificó en el primer lugar. Aunque al pendiente el partido entre Argentina y Brasil. También ha sido 9 veces campeón de la Copa América y solo se encuentra después de Argentina y Uruguay, que han sido campeones 15 veces. Brasil se encuentra en el ranking FIFA número 1 en los hombres y número 9 en las mujeres. Entonces sí se encuentran muy bien catalogados y nosotros nunca le hemos podido ganar en una competición mundial. El último tema que nos queda pendiente en nuestra presentación es el tema de las relaciones bilaterales que existen entre Chile y Brasil. Todo comenzó con las relaciones diplomáticas en el año 1836 y ya después de 2 años, en el año 1838, se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. En el año 1865, José Victoriano Lastarria, quien fuera un intelectual, diplomático y político, fue nuestro representante ante el Imperio brasileño. Ya en el año 2018, entre Michel Temer y Sebastián Piñera, se firma un acuerdo de libre comercio en el cual se busca regular el comercio de bienes, además de el acuerdo de complementación económica. Últimamente se habla de un proyecto llamado como Corredor Bioceánico, en el cual se busca conectar Brasil con los puertos del norte de Chile, pasando por Paraguay y algunas provincias de la Argentina. De este trabajo o esta presentación nosotros podemos concluir que en Brasil, gracias a la ruta triangular, existen muchos grupos étnicos, tanto así como son africanos, indígenas, en menor cantidad de asiáticos. También podemos decir que es un país muy alegre por el tema del carnaval, que se encuentra en fiesta varias partes del año. Podemos decir que Brasil es una potencia mundial del fútbol, además de que es muy católico, y Chile depende de Brasil, como Brasil depende de Chile en cierta medida por el tema de la economía, ya que son socios. Por su comprensión y atención, muchas gracias.